Este video va a ser un poco técnico, ¿sí? Pero lo voy a hacer un poco técnico explicándoles cómo hice yo un software aplicando algunas cosas, buenas prácticas y algunas, bueno, aplicando varias cosas a nivel de programación, listo. ¿Cuál es mi intención con este video? La intención con este video es de que yo les voy a explicar algunas cosas técnicas y si ustedes no comprenden muy bien esos términos, listo, la idea es de que por ejemplo ustedes tomen apuntes, ¿sí? Porque va a ser terminología que se van a topar o vamos a usar en el ámbito profesional como tal. Entonces la idea es que tomemos apuntes y que nos dediquemos a investigar un poco más sobre esos conceptos que tal vez no entendemos. Listo. Vamos a iniciar explicando un poco de lo que es el aplicativo. El aplicativo básicamente es un sistema para parqueo de autos en un parqueadero, obviamente. Listo. El sistema o sea, tiene como tres grandes tecnologías. Tiene una primera tecnología que es React.js para la parte del front. ¿Listo? Tiene una segunda tecnología que es Node.js para la parte del back, ¿sí? Y tiene una tercera tecnología que está utilizando servicios de Amazon Web Service. Bueno, y una cuarta tecnología también para la base de datos, la cual está en MySQL. Bueno, entonces para continuar les voy a explicar un poco de las tecnologías que estamos usando a nivel de front. Pues ya lo decía que la tecnología principal es React.js, pero anexo a eso voy a abrir por acá rápidamente el packaging para ver un poco. Entonces, aquí vemos que estoy usando para el tema de formularios, de la navegación, pues la parte visual como tal, estoy usando lo que es Material, listo, Material UI. Tengo instalada la librería de Testing Library, ¿sí? Eso es para hacer testeos de componentes. Tengo Axios para el tema de la conexión con la base, con el back, ¿listo? Tengo, a ver, React Barcodes, no, tengo React DOM, tengo React Router DOM para el tema de la navegación del sitio. Tengo Swift Alert y tengo Swift Alert 2. Uno, pues, o sea, los uso en conjunto porque, pues, de uno solamente hay unas partecitas que me gustan mucho, ¿cierto? Eso es básicamente lo que tengo. Ah, bueno, y estoy usando Krakow para el tema del compilado y demás. ¿Listo? El sistema, el front, tiene algo bien interesante. Ustedes acá están viendo una URL, ¿sí? Si yo aquí pongo, por ejemplo, un usuario, no sé, pongo, por ejemplo, Río y pongo la contraseña, ¿sí? Y le doy a enviar, él me dice que esta empresa no existe, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo él está haciendo la validación con la empresa? Esa es una muy buena pregunta. La validación con la empresa la hace con un subdominio. Entonces, si yo pongo test, por ejemplo, en este caso pongo test, aquí en test doy enter para que recargue nuevamente, ¿cierto? Y pongo el mismo usuario, ¿sí? Y pongo la contraseña y lo de enviar. Él me dice que este usuario no pertenece a esta empresa. En este momento, él ya está detectando la empresa. ¿Listo? De pronto me disculpo un poco si escuchan un ruido al fondo. Es porque en unos apartamentos enseguida están haciendo unos arreglos y llega el ruido hasta acá. Entonces, continuando. Esta parte, ¿cierto? Entonces, supongamos, si yo vengo acá y cambio el subdominio y, por ejemplo, le pongo Alcázar y presiono Enter, ¿listo? Le doy Río, ¿cierto? Y coloco la contraseña y le doy ingresar. En este punto, él sí validó el ingreso. ¿Listo? Y aquí en este subdominio yo puedo poner el subdominio que quiera. Puede ser Pepito, puede ser Casita, puede ser lo que quiera. Aquí en esta parte. Él tiene un subdominio dinámico. Este subdominio o esta configuración, vamos a hacer un primer paréntesis allí, de una de las tecnologías que estoy usando. Esto se está realizando con uno de los servicios de Amazon Web Service, que es el RAW 53, ¿sí? Con el RAW 53 estamos haciendo pues como todo el tema de ruteo y aparte de eso, bueno, claro que en Amazon hay varios servicios, ¿listo? Ahora vamos a verlos un poco. En Amazon estamos usando RAW 53 para el tema del ruteo, ¿cierto? Estamos usando
para almacenar todo el build de la aplicación estamos usando un almacenamiento DS3, un bucket DS3. Anexo a eso también estamos usando algo, un servicio de Amazon que se llama CloudFront. CloudFront lo que hace es, digamos, lo que es como una especie de caché, por decirlo así, ¿cierto? Es una especie de caché que lo que hace es, hay un build en una carpeta que se llama S3, tiene un nombre en especial, ¿cierto? Y él a través de esa carpeta, el CloudFront se trae toda la información, o sea, lo que estamos viendo en pantalla, se la trae y la guarda en su CloudFront, ¿listo? Y ese CloudFront está conectado a su vez con Row 53. Y ustedes se dirán, pero ¿por qué se está haciendo así? ¿Sí? Se hace de esta forma, es por el tema del dominio, ¿sí? Como en este caso estoy usando subdominios, si yo usara, por ejemplo, este subdominio, así como está acá, a mí me tocaría que crear un bucket de C3 para ese subdominio. Si yo tuviera otra empresa, por decirlo de alguna forma, me tocaría que crear otro subdominio. Me tocaría crear otro subdominio y otro bucket con el mismo nombre del subdominio. Espero estar haciéndome entender. Pero con esta configuración que tengo de Amazon, él puede tener un dominio, el que sea, en la base de datos. Cuando yo hago la petición, cuando yo hago ese post para traerme el usuario, para hacer la autenticación, él, el back está hecho en Node, él hace una validación de qué dominio se está conectando. Él extrae este subdominio y si ese subdominio, y bueno, y dentro de una tabla hay una lista de empresas. Si ese subdominio está dentro de esa tabla, entonces, digámoslo así, él va a poder continuar. Bueno, él, si está dentro de esa tabla, él continúa al siguiente paso, que es verificar que el usuario que estoy ingresando pertenezca a esa empresa, ¿sí? Y luego de que el usuario pertenece, pues valida de que la contraseña que que le estoy pasando también corresponda a ese usuario y pues que obviamente ese usuario esté ligado a esa empresa. Si supongamos yo tuviera un usuario como lo vimos al principio, yo me traté de conectar desde test con el usuario Río y él me dijo que ese usuario no pertenecía a esa empresa. Entonces, esa es una de las validaciones de los puntos interesantes que tiene el aplicativo en este momento. No vamos a hablar mucho más del front, porque pues la verdad es que a nivel de front no es mucho lo que haya que decir, porque pues vemos que es un front bastante sencillo. Tenemos acá, por ejemplo, que yo puedo ingresar una placa, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo ingresar esta, ¿sí? Y cuando yo le dé enter, él me dice que es una moto, ¿cierto? Si yo le doy cancelar y, por ejemplo, pongo la placa de un carro, ¿sí? Él me dice que va a ingresar la placa de un carro. Hay una serie de validaciones internamente que identifican qué tipo de placa estoy ingresando y conforme a ese tipo de placa, pues así va a ser el ingreso. Entonces, si yo lo doy ingresar, pues básicamente lo que hace es ingresarlo a la base de datos y si yo quiero, puedo imprimir el recibito de ingreso de ese auto como tal a nuestro sistema, ¿sí? Aquí viene otro tema bien interesante que tiene el sistema a nivel de back, ¿sí? El sistema a nivel de back, o sea, todo el back del sistema está corriendo sobre uno de los servicios de Amazon Lifestyle. Ustedes pueden crear, este back yo lo podría poner, digamos, o sea, correr dentro de una S2 y el sistema correría normalmente dentro de la S2, ¿cierto? Pero a nivel de costos sale un poquito más económico y pues como el proyecto es algo más bien de pruebas, de testeo, entonces lo tengo dentro de una, que es básicamente lo mismo, uno de los servicios. Aquí en Lifestyle yo puedo crear máquinas S2, puedo tener buckets de almacenamiento, puedo tener sistema de ruteo, puedo tener muchas cosas. Pero pues, como les digo, por este lado, por Amazon Lifestyle, es un poco más económico hacer todas estas configuraciones y todos estos servicios. Entonces, el back corre sobre una S2, pero de Lifestyle, ¿cierto? El back está a su vez conectado a una base de datos MySQL. La base de datos MySQL está en otro servidor, en donde yo puedo tener muchas bases de datos de forma gratuita y no voy a tener ningún problema. Por eso lo saqué acá. Porque si yo fuera a crear la base de datos dentro del servicio de Lifestyle o de alguno de los servicios de Amazon, pues generalmente le cobran a uno, contrario que yo las puedo crear allá y no tengo ningún problema. Y pues como la cantidad de peticiones por hora son más bien pocas, entonces no hay ningún bloqueo ni nada por el estilo. Les estaba mencionando, yo aquí acabo de hacer un ingreso de un auto, ¿sí? Este auto que yo acabo de ingresar
Resulta de que yo les decía al principio, hay una tabla en donde están todas las compañías, todas las empresas. En este caso yo tengo una empresa que se llama Alcasa, ¿sí? Probamos con una empresa que se llama Test. Anexo a eso hay una tabla de usuarios. Esa tabla de usuarios me puede dejar registrar varios usuarios a las empresas que yo tenga allí registradas. Entonces, allí habría una relación. Una empresa puede tener muchos usuarios, no va a tener ningún problema, ¿listo? Pero el tema de esta información, que estamos viendo acá en pantalla, esto viene de una base de datos diferente, ¿sí? Aquí es donde entra un término bien interesante que se llama el multitenancia o el multitenant. Bueno, hay varias formas de decirlo, ¿sí? Multitenant es algo que nos dice que nosotros podemos conectar, o sea, conectar, por ejemplo, así un back a una base de datos, ¿cierto? Y tener allí todas las empresas, o puedo sacar de ese back, puedo conectar la base de datos a una base de datos, o sea, tener una base de datos por cada empresa, ¿sí? Con un solo redireccionamiento. Entonces, digamos que eso fue parte de lo que yo hice. Tengo un back central, en donde en ese back central tengo, por ejemplo, la tabla de todas las empresas, tengo la tabla de todos los usuarios y algunas configuraciones extras están en esa primera base de datos. Pero cuando yo ya voy a guardar, cuando yo ya voy a almacenar, por ejemplo, en este caso, como lo estamos viendo acá, yo estoy almacenando estos autos. Si yo me vengo para la parte de configuración, veo unas tarifas, ¿sí? Cuando yo veo estas tarifas a su vez están en la base de datos que pertenece, en este caso, a la compañía Alcázar, ¿sí? Eh, la base de datos, también les comento, la base de datos está, como les mencionaba, está en un servidor aparte, pero esa base de datos solamente deja consultar información del back o de la dirección IP en la cual está corriendo, en este caso, nuestro back, que es una máquina de C2 del iSail, ¿sí? Entonces, solamente esa máquina puede obtener la información de todas esas bases de datos, no más. Si alguna otra, supongamos, si yo lo quisiera hacer desde una conexión SSH, desde mi computador local, directamente a la base de datos o al back o alguna cosa, yo no lo puedo hacer, porque la base de datos tiene esa restricción, que solamente me va a tomar la IP eh, de en donde está corriendo nuestro back. ¿Listo? Bueno, eso por ese lado. ¿Qué más les cuento yo así como a grandes rasgos? El back está, bueno, vamos a echarle una miradita aquí al back. El back está usando, no son muchas las dependencias que tiene, pues para el tema de autenticación está usando JWT. Aquí, bueno, claro que en el back también hay cositas. En el back, por ejemplo, tenemos el tema de migraciones. Yo puedo correr una migración. Para los que no sepan mucho qué es migración, una migración es como una especie de script, por decirlo así. O sea, yo creo las tablas en MySQL, yo las creo en código, ¿sí? Y cuando yo ejecuto unas líneas de código, él automáticamente va y me las crea en la base de datos, sin yo irme para la base de datos a crearla, ¿sí? Entonces, si yo hago alguna alteración en la base de datos, que yo necesite poner una columna extra, yo simplemente agrego ese campo al script, ¿sí? Al modelo de la tabla, lo agrego y ejecuto la migración y con eso él va y la genera ya y no me va a alterar la información, no me va a borrar nada. Entonces, ese es un tema que se está manejando allí a nivel de back, que es el tema de migraciones. Las migraciones se están manejando con SQLite. Hay un tema de Joy para unas validaciones, tenemos Express para levantar el servidor, tenemos Cores para que nos podamos conectar desde otros sitios, en especial generalmente desde local, porque ves que hago pruebas, entonces él genera problemas de Cores. Vemos que aquí está MySQL, porque estoy usando MySQL, entonces el SQLite debo de decirle qué motor de base de datos estoy usando. ¿Qué más tengo así pues como importante allí para mostrarles, no? Básicamente eso es como lo más relevante, ¿sí? Bueno, tiene Passport y Passport JWT, que esto es para el tema de validaciones, de tokens y de autorizaciones, ¿sí? Hay una estructura muy básica, pues aquí en el proyecto tenemos una carpeta en donde están las configuraciones, las conexiones, los modelos de las bases de datos, están las migraciones, tenemos otra parte donde están ya los módulos, en los módulos están los diferentes endpoints de nuestra aplicación, ¿sí?
Y qué más le muestro en el front, ¿no? Básicamente eso es lo que quería compartir con usted en este video. Algunos términos técnicos para que ustedes los apunten allí, los puedan investigar más a fondo después y los vayan teniendo allí. Y pues como les digo, si ustedes quieren, podemos más adelante ir revisando todos estos. O sea, es mucha información a la hora de hacer el desarrollo. Siempre hay una programación, diría yo, que tal vez un poco avanzada, ¿cierto? Porque, por ejemplo, hacer la conexión de que la quime, por ejemplo, que hacer la validación de que él detecte de qué dominio, subdominio se está conectando y con base en ese subdominio ahí guarda la información en su respectiva base de datos, o sea, todo eso es un temita bien interesante para analizar después. Y nada, básicamente este es el sistema. Ah, bueno, la tabla clientes, esta tabla clientes también está en su base de datos respectiva, no está en la base de datos global. En esos momentos a este sistema hay conectadas aproximadamente 3 bases de datos diferentes de 3 usuarios o clientes diferentes. ¿Listo? Entonces, nada, muchachos, quería compartir con ustedes un poquito de lo que se puede llegar a hacer a nivel de programación. Vamos a empezar a subir el nivel y como le digo, la idea es que con todos estos conceptos empecemos a investigar un poco más, empecemos a investigar un poco más y vamos ampliando ese vocabulario técnico que no soy, cuando estamos iniciando no soy muy fan de usarlo, pero pues se los dejo ahí para que ustedes lo tengan en cuenta. Nada, como siempre, muchas gracias por estar hasta este punto del video. Si tienen dudas, sugerencias, abajo en la caja de comentarios. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.